Vamos a tomar esa base hoy. Continuamos con el tema, ¿qué es el espíritu? Y por qué somos seres espirituales, ¿correcto? A ver, Juanito, o cualquiera, es necesario tener las escrituras. Juan 6:63. 6:63. Correcto. El ¿Qué Ruach versión? La de versión A, siempre. Correcto. versión de A. El Ruach es el que da vida. La carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son Ruach y vida. Toda rabá. ¿Alguien tiene otra versión allí? Si alguien tiene otra versión, es necesaria. Juan diseñó un programa para el computador y celular. Si alguien lo quiere tener, puede hablar con él y él les puede ayudar con eso. ¿Listo? Son como algunas versiones hebreas y son muy importantes tenerlas porque te dan otro ayuda, otro enfoque. ¿Alguien tiene otra versión? El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Nelson. Muy amable. Gracias. Correcto. Entonces, basado de allí, Abacados, te damos toda rabá por esta oportunidad que nos das, que esta palabra que se va a exponer hoy, que a través de tu espíritu nos llegue, nos ilumine y quite todo argumento humano y que sea en la revelación de tu palabra y nos ayude a entenderla. Quita toda obstrucción del pensamiento, quita toda basura que haya y permítenos vaciarnos para poder recibir la palabra revelada en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Correcto. Beshen Yeshua. Noten bien que ese es el pasaje que nuestro Adón habla sobre la verdadera comida, haciendo referencia, ya que el Adón Yeshua, o el Señor Jesús, como algunos lo llaman, Adón Yeshua HaMashiach, la profecía dice que nace en Belén. La palabra Belén viene de dos raíces o de dos palabras, que es Bet-Len. Por eso se pronuncia Belén, en español es Betlehem. Bet es casa, Lejen es pan. Literalmente Belén quiere decir la casa del pan. Así que el Padre va a hacer que el pan de vida nazca en la casa del pan. Así dice allí nuestra hermana Luz, que se llama su hija. Betlehem son dos palabras, Bet y Lejen. Bet es casa, Lejen es pan. Así que literalmente Belén quiere decir o significa la casa del pan. Y nuestro Adón Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Quiere decir que estaba codificado, organizado para que el pan de vida naciera en la casa del pan. O sea, la casa del pan sería la figura en donde él nacería. Y de esa manera, toda la escritura está codificada. Toda. Nada es superflua. Nada está fuera de contexto. Todo tiene una razón, un propósito. ¿Sí? Nada. Todo tiene un plan. Y los nombres son claves para entenderlo dentro del cuadro o del principio que se presenta. Los nombres son las claves. Y es por eso que el estudio de la parashá hay que seguir la lineal y no perdérsela y organizar los tiempos y organizar las cosas para siempre estar en las parashá, porque las parashá tiene el propósito que significa porción. Lo que estamos enseñando los sábados de 10 a 12 significa porción y esa porción está diseñada para ayudarnos en nuestro crecimiento cíclico, ¿sí? Con el propósito de alcanzar. Cada parashá nos va a llevar a un nivel distinto, si el propósito es eso, es crecer, es avanzar. Baruch Hashem.
las palabras que he hablado son vida y son espíritu. Eso es lo que nuestro Adón Yeshua le dice a su auditorio, que es Judea, en la cual está enseñando. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Entonces, ya comprendiendo que el asunto está que esas palabras son. Así que las palabras que salen de nuestra boca, las palabras dependen de la fuente de donde están. Por eso dice que la palabra del Mashiach abunde en vosotros, porque dependiendo la fuente, dependiendo la abundancia de esas palabras, es lo que va a salir, es lo que va a hacer. Y es por eso que la Escritura dice, y es muy clara, cuando dice, noten bien, cuando dice que la abundancia del corazón es que habla la boca. Y ningún árbol malo puede dar frutos buenos, ningún árbol bueno puede dar frutos malos, dando a entender que lo que sale del hombre es lo que hay en el hombre. Pero la referencia que dice que sale del corazón no está en el órgano en sí, está haciendo referencia, es lo que hay en el interior, y lo que hay en el interior es lo que sale. Ejemplo, las palabras que salen articuladas como frases, como verbo, es lo que hay en abundancia en nosotros. Así que esas malas palabras, o esas palabras negativas, o esas palabras corrompidas, o esas palabras infladas, o esas palabras sin sentido, salen de la abundancia que hay allí. De esa abundancia es que sale. Bendito sea el Padre. Pero nuestro maestro dice, mis palabras, personificando, dando a entender que en él ha cambiado, ha transformado esas palabras y las ha llevado a un nivel distinto. ¿Sí? A un nivel distinto. ¿A cuál nivel distinto? Porque él ya en este punto, en este nivel, noten bien que él llegó siendo el mensajero, porque él traía el mensaje del Eterno, que venía a dar la correcta interpretación de la Torah y a corregir la Torah oral. Anoten esos puntos, por favor. Como profeta, como Mesías que va a ejercer ese propósito, dice el texto que él que pondría mis palabras en la boca de ese profeta. Entonces, el Adón viene, mis palabras en la boca de ese profeta, Deuteronomio 18. Quiere decir que el Adón Yeshua vino a darnos la correcta interpretación, a enseñarnos la Torá. Él no trajo palabra de sí mismo, él no trajo revelación de sí mismo, sino lo que estaba escrito, lo mismo que tenemos nosotros, pero obviamente que los 2000 años que han pasado, pues él estaba en un estado más puro. Y hacerle corrección a la Torah oral, a darle una corrección o aplicar una corrección a la Torah oral. Dentro de la Torah oral, o sea, la P al Pet, va a instruir, va a corregir, y es por eso que Mateo 5:17, él dice, no he venido a abrogar la Torah, sino a darle su verdadero cumplimiento. No he venido, quiere decir que la Torah está vigente. Entonces, en ese orden, si la Torah está vigente y las palabras son vida, entonces lo que da vida son las palabras. Pero si da vida, también da muerte, que es lo otro. Pero esta vida, ya en este caso, nuestro Adón Yeshua está dando vida, está produciendo vida, está regenerando la vida, porque Él ha logrado conectar su espíritu, ¿sí? Su espíritu, o descubrir el espíritu del creador en él, descubrir al eterno en él, Baruch Hashem. Y este es el misterio. Esto es lo más grandioso, lo más poderoso. Bendito sea el Abacados.
Lo más grandioso, lo más poderoso, es que el Adón Yeshua dice, supo de dónde había salido y a dónde tenía que volver. Lo más grandioso del Abacadosh es que a través del Adón, que él colocó su esencia divina, y el Adón Yeshua lo que hace es descubrir al Creador en sí mismo, porque el texto dice que el Elohim es el Elohim que se oculta, y se oculta con el propósito que lo encontremos, que lo busquemos, lo encontremos, y Yeshua no es el primero, porque el primero que haya esta realidad en la naturaleza es Abraham Avino. Abraham Avino es el primero que entiende que no hay que buscar al Creador, ya que el resto de las naciones o el resto de los pueblos tenían dioses hechura de mano, creado por los hombres, y era exterior. Entonces, Abraham Avino es el que descubre, es el primero que descubre que el creador, que el dueño del universo, el que hizo todo lo que existe, radicaba en su interior. Y él enseñó a su hijo Isaac a Jacob, y Jacob a todo su pueblo, a todos los hijos de Israel. Y los hijos de Israel entendían claro, pero como toda tradición oral se va perdiendo, como teléfono roto, y Yeshua es el que descubre de nuevo su participación o su esencia, y descubre que el bendito sea está en él, y es por eso que cuando él llega a ese nivel de descubrimiento y de andar y de caminar, es que dice, el Padre y yo somos uno. Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Él no está diciendo, me puse de acuerdo con el Padre. Somos uno, uno de unidad. O sea, yo hago lo que el Padre me mandó de acuerdo a lo que está escrito, entonces entro en esa unidad del Padre. Y es por eso que el Adón Yeshua le dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque para encontrar al Padre que habita en nosotros, tenemos que seguir el camino, la pisada o las huellas que dejó nuestro Adón para descubrir esta realidad en nosotros. En ese orden de ideas, cuando nuestro Adón habla de que halló, ¿sí? Halló esta realidad, entonces transforma, siendo el mensajero, se vuelve el mensaje. Se hace el mensaje. Ahora, Yeshua cambia su rol, cambia su papel de mensajero para hacer el mensaje. Para hacer el mensaje. Ese mensaje que va a transformar no solamente su vida, sino la humanidad. Va a ser la transformación de la humanidad entera si logra entender o comprender el propósito en la cual fue creado o en la cual fue hecho. Baruch Hashem. Y ahí donde él dice la siguiente frase, es espíritu. Ahí la palabra espíritu, que se traduce y que las versiones traducen, vuelta repito, está limitada, pero lo que quiere decir es energía. Lo que quiere decir que es dinámico. Lo que quiere decir es que hay una dinámica energética en ese plano que lleva o que conlleva al hombre a conectarse con su propio ser, con su propia naturaleza. Por eso es que noten bien que dice, y la naturaleza está dividida en la dualidad entre lo físico y lo espiritual. Pero ese no es el punto de quedarse, ese es el cómo estamos. Pero el plan es que haya una fusión, el plan es que haya una unidad, el plan es que esta naturaleza física sea transformada y obedezca a la naturaleza espiritual. Entre el hombre interior y el hombre exterior. Y es por eso que esta es la lucha fuerte. Esta es la lucha
complicada, compleja, difícil. Baruch Hashem. ¿Alguien me lee, por favor, en la CDG, Juan, que es el que tiene estas versiones, en el capítulo 12, verso 2 del libro de Romanos, por favor? Juanito. Bueno, vamos a leerlo. Sí, More, yo la tengo, sino que tengo Por el favor. micrófono apagado. Dale lectura. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Hashem quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Correcto. Otra vez. Bueno, ahora sí la versión CDG. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis, sin duda alguna, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La versión primera, ¿cuál era? La DA. Ah, interesante. Me gusta más la de aquí en este texto. No se conformen al Olam Hazé, o sea, a esta edad presente. Que no se conformen a la edad presente, sino que nos proyectemos hacia el mundo venidero. ¿Sí? Pero ¿cómo nos proyectamos hacia el mundo venidero? Miren esto. ¿Cómo nos proyectamos hacia el mundo venidero? Y no es la acumulación de conocimiento, sino dice renovaos. Renovados. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar, señores? El espíritu de vuestra mente. Traduciéndolo simple, renovado vuestros pensamientos, renovado vuestras ideas, renovado vuestro espíritu. ¿Cómo se renueva el espíritu? Renovar quiere decir otra vez nuevo. Eso es lo que significa renovar, otra vez nuevo. Y ese es el problema, que cuando nosotros no renovamos nuestro espíritu, entonces estamos en la misma decadencia, no renovamos nuestra mente, no renovamos nuestras ideas, no renovamos. Entonces, ¿cómo esperamos obtener o recibir cosas nuevas con los mismos pensamientos, con los mismos hábitos? Porque la manera que pensamos, la manera que actuamos, como pensamos, si queremos cambiar algo, tenemos que renovar nuestra mente. Baruch Hashem. Renovar nuestra mente. Y aquí yo no estoy citando a Duque Linares. Mente positiva. No. Yo no estoy citando a mente positiva. Estoy diciendo que es una tarea. Es una tarea grandiosa, poderosa. Me atrevo a decir que es la tecnología más alta que tenemos, que no estamos usándola. Es más, algunos no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo cambio? ¿Qué hago para esto? Correcto, renovando tus pensamientos, renovando tus ideas, renovando tus conceptos, renovando tu espíritu. Y renovar es volver otra vez nuevo. Esto es como cuando uno tiene un smartphone de esto o un computador y lo resetea. O sea, reseteándolo está nuevo y metiéndole en una nueva información, sino que en el propósito de la renovación viene ya con información, ya incluye la información. En el caso de resetear, solamente se borra
pero no adquiere otra información. En el caso de la renovación, que es la tecnología espiritual, al borrar, lo que hace es recrear, reformar, regenerar, transformar al vaso. Bendito sea el Padre. Bendito sea el Padre. Y voy ahí a tener la primera sección, son las 7:30:23. Y como siempre, lo que yo hago en esta yeshiva, permítame, esto es una yeshiva. Esto es una yeshiva. ¿Y por qué pido y por qué hago el tema de las preguntas? El tema de las preguntas lo hago es con el propósito de mirar en dónde están. ¿Y por qué a los aportes? Porque no considero, yo personalmente no considero tener la revelación. Y eso sería muy soberbio, muy altivo, muy arrogante. Quiere decir que también yo me alimento y también recibo humildemente de sus aportes, de las capacidades, porque estamos en las mismas condiciones. El hecho de que yo lleve más tiempo y que conozca un poquito más unas cosas no significa que ya me la sepa toda. Significa que llevo una ventajita a alguno, pero ustedes tienen la misma presencia divina, tienen al mismo creador y el creador está en ustedes. Por lo tanto, por eso pregunto. Por lo tanto, también lo que sale de ustedes, de su espíritu, también me alimenta humildemente, también aprendo de ustedes. Y entonces es preciso eso. Y sino que dentro del propósito de la enseñanza, uno se da cuenta con qué intención se pregunta o con qué intención se responde o cuál es el propósito de eso. Yo me doy cuenta, uno discierne, pero ese es el punto de si tiene un aporte. Ahora, si tiene una pregunta, si tiene una queja también, porque la queja también nos ayuda. O como se utiliza aquí, tengo una duda. Eso ayuda, porque no es negativo. Y ningún maestro se tiene que sentir incómodo si alguien le presenta argumento de no entiendo, no comprendo o no estoy de acuerdo. ¿Sí? No tiene que sentirse incómodo, más bien tiene que sentirse halagado, porque eso es parte del bagaje del maestro, del propósito del maestro, porque un maestro no es el que enseña, sino que forma maestros, forma más maestros para que podamos alcanzar esta ciudad de Bogotá o cualquier parte del planeta, bendito sea el Padre, en cualquier lugar. Entonces, eso deja ver. Entonces, señores, damas y caballeros, Maestro, pueden preguntar, ¿sí? buenas noches, maestro, para ti, para todos. Tengo 3 preguntas, pero voy a hacer al menos 2. Y bueno, 2 preguntas y un comentario. Puntualmente, ¿cuáles son las acciones para seguir las pisadas de nuestro maestro? ¿Sí? Sí. Y también te quería preguntar si me puedes dar cuando una persona encuentra su propósito. Yo entiendo que es un propósito, pero bueno, creo entender, pero me gustaría si me puedes dar un ejemplo de alguna persona que haya encontrado su propósito y cuál fue, un poco para entender esas dos, digamos que esas 2 preguntas, maestro. Sí. Y lo Dale, tercero. ¿cuál es el aporte? El aporte es que yo creo que renovar los pensamientos está implicado con varias acciones. Tú renuevas el pensamiento cuando tú renuncias a muchas cosas que generan esos pensamientos, ¿sí? O sea, yo hablo y es un poco lo que hago con mi hija y es que lo digo de esta forma y es cuidar la mente, ¿sí? Es decir, porque si tú te la pasas con gente todo el tiempo que te refuerza lo que tú no quieres pensar, porque yo considero que esos malos pensamientos es lo que, ¿cómo lo veo yo? Como que es lo que tú no quieres pensar, pero que piensas y que te hace sentir culpable, ¿sí? Y de una u otra forma corre el riesgo de que actúes en él. Entonces yo creo que renovar esos pensamientos también tiene que evaluar con quién estás, con quién te la pasas, qué es lo que escuchas, qué ambientes
estás movilizándote en tu vida, ¿sí? O sea, dentro de nuestra vida cotidiana, cómo estás en ese contexto en el que te sitúas, ¿sí? Porque si, digamos, yo quiero renovar mis pensamientos, pero no me ayudo en el contexto, pues va a ser bastante difícil, ¿verdad? O sea, yo puedo venir, escuchar la enseñanza y demás, pero si yo no logro hacer una evaluación en los contextos que me rodeo, en las conversaciones que provoco o en lo que me encuentro, pues me va a ser difícil hacerlo, digo yo, desde lo que yo he visto. Es eso, maestro. Gracias. Me parece muy interesante lo que dices, claro, enfocando los dos puntos finales, el entorno, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, me refuerza lo negativo o lo positivo, ¿sí? Y no me ayuda a la renovación. Bien, bien, bien. La del medio, ¿cómo entiendo mi propósito? Uno ve a Juan el Bautista, conocido, cuando él es hijo de Elizabeth y de Zacarías, en hebreo Elisheba y Serjayá. O sea que el destino, y Serjayá, Zacarías, era el sumo sacerdote, y a la muerte de Zacarías, elevaba, quiere decir que Juan el Bautista viene de la familia de Aarón, es Coanín, y tenía el derecho a ser sumo sacerdote, o sea, a llegar a ser la máxima autoridad en el estado espiritual, como diríamos, el sumo sacerdote de esa línea. Pero vemos que aunque diríamos genéticamente estaba proyectado, diseñado para aquello, Juan renuncia a eso y se va a vivir al desierto y más bien inicia levantando una escuela, y él es el rabino, él es el maestro de esa escuela para preparar calzada y camino, ¿sí? Para nuestro Adón Yeshua. Cuando le preguntan, dice, ¿tú eres el Mesías? Él dice, no lo soy. Y vuelta él responde, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero mire lo que él expresa, Luz y todos. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Mire la seguridad, mire la firmeza, mire la certeza de él, mire la convicción de él. Yo soy el que clama, la voz del que clama en el desierto. Y eso está en el libro de Malaquía, capítulo 4. Dice que el que vendría a levantar calzada y camino, la voz del que clama en el desierto. Entonces, cuando Juan encuentra su propósito, encuentra su plan dentro de las escrituras, diseñado por el cielo, entonces se enfoca a cumplirla, se enfoca a llevarla a cabo, se enfoca a hacer eso, entonces renuncia a los derechos que tiene por su línea paterna, que le sustentaba toda su vida financieramente, porque estaba acobijado dentro de las normas de que los diezmos eran para ellos, vivían de eso. Pero él renuncia a esa herencia, renuncia a ese derecho y prefiere cumplir lo que está escrito de él, por él y para él, y considera que él puede llevar eso, y eso se convirtió en su propósito de su vida. Tanto es que cuando él le hace la tevila, el bautizo a nuestro Adón, y bautiza a Israel y los llama al arrepentimiento, que cumple su propósito, es que él le dice, sabiendo que le toca la muerte, le dice a Herodes a Herodes que la mujer que él tiene es la mujer del hermano, sabiendo que el decirle a esos líderes políticos era causante de muerte, declararle su pecado. Pero a ese nivel, a esa altura, ya no le importó, ya no le interesó. ¿Y por qué? Porque, escuchen esto, más grande que nosotros es el propósito y el plan de Dios. Bellava es más grande que todos nosotros. Bellava es el plan del Eterno que nos ha dado para recuperar, para restaurar, para transformar, para el vehículo para llevar a cabo esto. No es una congregación, es un plan que el bendito nos ha dado, en la cual nos va juntando, nos va
uniendo para anunciar y manifestar al Mashiach, Baruch Hashem. Eso es un propósito y eso es un gran ejemplo en la casa de Juan. En el punto primero, ¿sí, señora? Maestro, y un ejemplo de los hombres de hoy, de la vida normal, o sea, sí. ¿Y cuál sería un propósito? O sea, el propósito de un hombre podría ser, según el Eterno, tener una familia, digamos, en el contexto contemporáneo, en lo que pasa hoy, ¿qué podría ser un propósito, un No, ejemplo? porque sí, correcto. Pues tener una familia no creo que sea un propósito, tener una profesión no creo que sea su propósito, porque eso es parte de nacer, crecer, reproducir y morir, Ajá. ¿cierto? Ujú, Eso. Creo que el propósito viene siendo el mismo, lo que ellos entendieron, es ser, ujú. O alcanzar, sea, ser, ujú, el Mashiach es el propósito. Los medios ahora, casarse, estudiar, producir, es parte de este plano que es necesario hacerlo, que nos complementa, que nos ayuda. Pero propósito de propósito es encaminarnos a manifestar lo que estamos diseñados a manifestar, lo que hizo ok. nuestro, lo que hizo nuestro Adón. Y a mí me parece que ahí es donde la religión ha fallado, porque nos habla de una salvación que es un regalo, y creo que la gente camina y camina y desiste, y son programados y no son llevados a mirar que hay un propósito, y propósito es el plan diseñado del cielo, y yo tengo que descubrir. Ahora, ese es el ser, pero dentro del ser hay una particularidad, que son funciones donde yo debo descubrir, que es parte de ese propósito, pero es uno. Ahora, seguir las pisadas del maestro. Interesante. Aquí está de mí, que ya hace la semana pasada, creo, el inicio de esta semana, la pasada, yo expuse un tema y ella dijo, sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer sobre el maestro? Y casi nadie preguntó de eso. Nadie preguntó. ¿En qué aspecto? Por- Porque lo que sabemos o lo que hemos Y entendido, nada, llevo es lo que 5 horas nada tenemos. más de mi vida. Me acosté a las 7:30 de la mañana. Ay, no sea mentiroso. Si yo a esa hora me levanté, a esa hora yo ya me había ido. 7:30 de la mañana me acosté. Tengo como probárselo. Qué pena, se me fue. Las palabras del maestro, la vida del maestro, las acciones del maestro, hay que restaurarla. Allá hay fundamento, como hizo, que lo que dijo. Tanto fue que dice que él caminaba en medio de ellos y no sabían, y se les desaparecía. O sea, la sorpresa de muchos de sus contemporáneos de nuestro Adón Yeshua es que Yeshua era impredecible, mientras todo hombre es predecible. Yeshua era impredecible. Mire esto, en algunos oraba y por la palabra los sanaba, a otros les impuso mano, pero hay casos específicos dentro de lo impredecible, que escupió, hizo lo y le puso al ciego. Le dijo, vaya, lávese. Mire lo impredecible de todo esto. Si ven, quiere decir que en el maestro, cómo seguir las pisadas, cómo seguir sus pisadas. La palabra pisada que aparece allí y en el texto griego lo quiere decir sus ejemplos. Entonces, la primera ok. base, ¿aló? ¿Cómo? Sí, claro, es que es diferente, ahí es más comprensible, ejemplo. Sí. Sí, sí. Es que desafortunadamente tenemos son traducciones y nos toca es por eso estudiar los dos idiomas bíblicos, porque así la tenemos, lo que tenemos, para poder comprender y entender las escrituras en su propósito original. Seguir sus ejemplos y lo que vemos en nuestro Adón Yeshua, que él comenzó a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Él comenzó a ordenar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Organizó la parte interna
y luego que organiza su parte interna, organiza sus pensamientos, sus ideas, y luego ejecuta eso. Lo lleva a una práctica, a un fundamento. ¿Mm? Eso es lo que vemos de él. Pero eso está ahí como un diamante en bruto, ¿no? Entonces toca pulirlo, toca separarla de la tierra, ¿cierto? Y darle el brillo que tiene. Bendito sea el Padre. Entonces, Gracias, maestro. ahí vamos. Ahí te doy los ejemplos, ¿correcto? Entonces, hoy no puede ser matrimonio, hijo, profesión. Uy, este es mi plan. No, eso es parte de lo que tenemos que hacer, parte de lo que debemos de hacer. Pero, descubrir lo que fue diseñado, para qué fue diseñado, lo que se escribió de mí y que tengo que ejecutarlo dentro de la complejidad del plan del cielo, pero en lo particular de lo que yo debo de hacer, wow, yo creo que es el gozo más grande que un ser humano, no importa en la versión que esté, femenina o masculina, no importa, pueda lograr entender y comprender. Yo creo que esa fue la causa que Pablo dio su vida. Dice que ningún sufrimiento temporáneo sería comparado con la gloria venidera. Yo creo que esa fue la causa que él no le importó nada, ¿sí? Porque descubrió que podía hacer estas cosas. Descubrió su More, propósito. Hola, Pati. buenas noches a todos. More, es que sí, cuando uno ve los hombres de la Biblia que siguieron el propósito por el cual fueron creados, más allá de, pues, de todo lo que le corresponde a uno hacer en la vida cotidiana, pues uno encuentra que estaban dispuestos. Buen detalle. Sí, te escucho, Pati. Pati. Cuando hablaban, Se fue la señal, Pati. No, ahí hay unos cortes, no te así, escuchamos. señor. Vuelve, por Ah, favor, bueno. que está muy Aquí. interesante. Se fue la señal, se te fue la señal. Yo lo escucho bien, More. No sé si los Pero demás me escuchan bien. no, yo no te escuché. ¿Quién escuchó a Pati? Yo la escucho, ahorita la escuché bien, pero antes sí estaba cortada, Patilín. Correcto, vuelve, porfa, Yo no escuché porque nada. es interesante lo que estás comentando. Se va Sí. la señal. ¿Me escuchan? Bueno, alguien que interprete. Alguien que nos interprete. Yo sí More, te ¿aquí me escucho. escucha? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, bueno. Moreno, para hacerlo entonces más cortico, es que uno observa que las personas que cumplieron el propósito en la Biblia, muchos de estos hombres murieron físicamente. Eh, y, y cuando el More explicaba que es el ejemplo a seguir, yo creo que es como lo que más le cuesta a uno es realmente morir físicamente, creo. Digamos, ese es como por lo menos mi debate interno. Si uno realmente está dispuesto a morir. Y pienso que ese propósito sí tiene que ver es con aquello que solo uno puede hacer, nadie más puede hacer para el Señor, para extender el reino de Dios. Y cuando la persona tiene esa certeza de que eso solo lo va a poder él hacer, y bueno, y llegan a ese grado de comunión, como llegaron estas personas y como por supuesto llegó Mashiach, eh, pues están dispuestos a todo. Creo que es descubrir como el lugar donde uno sabe que eso solo le corresponde a uno y nadie lo va a poder a uno reemplazar para cumplir lo que Dios
ha determinado para uno. Sí, sí, interesante, muy, muy interesante. Y con relación a lo que tú decías sobre renovar la mente, pues uno en esta sociedad que es tan de consumo, tan materialista, pues uno se debería poner muy contento porque es como estrenar ideas cada día, digamos, porque es volver a hacer, es pensar, eh, es cambiar la manera de pensar en otra que es totalmente nueva, ¿no? Entonces es un estrenar y yo creo que eso es lo maravilloso cuando uno puede llevar una vida de oración con el Señor, de que siempre está estrenando, siempre hay algo nuevo en el pensamiento. A veces hay cosas que sí, uno se demora más en cogerlas, pero es un poder trascender realmente. Sea que uno esté de pronto en estas circunstancias dentro de una casa solamente con la familia más cercana o entre muchas personas, pero es una expectativa de qué cosas nuevas tiene el Señor para uno. Entonces eso es maravilloso, renovar la mente. Sí, sí, interesante e importante a la vez. Y como tú lo dices, es un renovar, es un estrenar. Inclusive la palabra quiere decir otra vez nuevo, es lo que dice. Aquí dice de mí un propósito sería, mejor que lo diga Eddie. Permítame allí. Sí, Pati, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y la manera de hallar, sí, es que por eso le separo una pregunta y le agradezco a las dos por sus preguntas y sus aportes, a Pati y a Luz. O sea, no puede ser lo cotidiano, porque todos se casaron, todos tuvieron hijos. Dentro de eso es cotidiano, eso es parte de una función, pero no propósito. Pero, por ejemplo, hasta el día de hoy sabemos de la esposa y de los hijos de Juan, el Bautista. No nos habla de ello, ¿cierto? Y parece que por su vida corta o por sus tiempos cortos, él no optó por casarse y tener hijos, por entender su propósito, no optó por eso. En cambio, optó por cumplir su plan. Y por cumplir su plan, eh, él renuncia a unas cosas. Mire todo lo que renuncia. Vea, yo le digo, yo puedo hablarle de estas cosas. Por eso estamos creando esto. Y llevarlo al punto, claro. Pero por un bien más grande, por un propósito más grande. Y lo que dice Patti es muy importante e interesante. Dentro dentro de esa revelación preconcebida, que es el diseño de arriba del Padre, porque es que el Eterno fue el que le dio el diseño a Moshe. No fue Moshe que se inventó cómo hacer el Mishkan. Dice, hazlo conforme al modelo que te mostré. No es como yo pienso de formar mi propósito y mi plan. Aquí no me sirve. No lo es. Hazlo conforme el propósito y el modelo que te mostré. A Moshe le entregaron una maqueta y esa misma maqueta está para todos. Sí, era Moshe que tenía que edificar el Mishkan. Era Yeshua que tenía que lograr ser el Mashiach, habiendo otro, era Yeshua. Era Yohanan que tenía que preparar el camino. Así que hay algo específico para todos nosotros, específico. En lo particular, en lo individual. Que somos nosotros, de la misma manera que Él muere por mí, si no hubiese nadie más de la humanidad, Él murió por mí, Él vendría por mí, Él dio su vida por mí en lo personal. Asimismo, hay algo individual, personal que nos toca hacer a nosotros. Baruch Hashem. No somos desechables, no somos cualquier cosa, somos un plan específico y Él los diseñó de esa manera y nos dio una tarea que cumplir y ese es como es el objetivo más grande dentro de lo grande que existe, eso particular que me toca a mí y eso que me toca a mí particular no es pequeño, es lo más grande que yo tengo que hacer y no tiene nada que ver con casarme, con tener esposa, con tener hijos.
con alcanzar un nivel profesional y generar recursos económicos, no tiene nada que ver, más bien eso nos puede desviar sin dejar hacerlo, sin dejar de hacerlo. Hay algo que está ahí, que está ahí, que yo debo de hacerlo, pero para hacerlo tengo que descubrirlo. Y no se lo van a develar a nadie más sino a mí, como todos ellos lo descubrieron. Tenía que ir un Abraham, ¿sí? Como todos ellos. Así, esa es la palabra. Gracias, Pati. Alguien más, Eddie, que escribió algo allí, me gustaría que lo exprese. Edemit. Si puede, pues, ¿sí? Ahora, dentro de esos, vamos a sacar todo esto y posiblemente la otra Sí, semana. sí, More, buenas noches. Hola, Eddie, cuéntanos. Buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Sí, More, lo que yo escribí fue, pues es algo que he estado como estudiando y analizando. Es el hecho de que si nosotros cambiamos, que es lo que usted acaba de decir, el hecho de alcanzar ese propósito personal que es ser como Mashiach, como Yeshua lo hizo, ¿sí? Como él es el ejemplo para nosotros. Pues al nosotros cambiar, al hacer esto, traemos un cambio también a la creación. Transformamos todo esto que, pues, es como si portáramos un granito de arena cada uno de nosotros. O también podría decir un ejemplo, también es el hecho de que así cuando hay una brasa o hay uno solo tizón, pero cuando hay muchos, forman una gran llamarada, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, cuando nosotros cumplimos este propósito personal de cambio, de ascender, como logró Yeshua, ser Mashiach, hacer parte de ese cuerpo, pues traemos ese cambio a la creación, porque nosotros hemos sido los que le hemos causado ese daño, traer oscuridad, traer maldad, ¿sí? Y por eso vemos tantos desastres y cosas en la naturaleza, como lo del coronavirus, ¿sí? Son consecuencias de nuestros actos. Entonces, vuelvo y digo, cuando nosotros cambiamos, traemos ese cambio a la creación, aportamos y hacemos de que haya más luz que oscuridad. No sé, More, qué me puede decir al respecto. Gracias. No, yo podría decirle amén, amén, Edemir, amén. Y aunque no hace parte del propósito en lo general, hace parte de la misma vida cotidiana, dentro de lo global, dentro de lo colectivo, que en la cual en nuestra transformación, en nuestro cambio, en nuestro proceso de acercarnos a la luz, vamos trayendo luz a la humanidad, luz al universo, soluciones, transformaciones. Dice el apóstol Juan, es el que dice que cuando nosotros amamos cubrimos multitud de pecados. Tradúzcame esa palabra, quiere decir que cuando yo hago esos cambios, traigo sanidad a toda la creación del Creador, valga la redundancia, pero nuestro pecado también trae enfermedad a la creación y esa es la parte de la función o parte del propósito que aquí estamos para traer vida a este universo. Inclusive el apóstol Pablo es el que dice en el capítulo 8 romano, dice que la creación, escuche de mí, la creación del verso 12 en adelante hasta el 22, la creación gime esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque fue sujeta a vanidad y que está en vanidad, pero tiene esperanza que algunos hijos alcancen ese propósito. Lo que Patti dijo es verdad también. O sea, lo más duro para algunos es la muerte, y no solamente ella, sino cantidades de personas. Pero yo he hallado que lo muerto no vuelve a morir. Yo he hallado que si uno está muerto, pues está muerto. Y si yo muero a este mundo, muero a este pecado, muero a este sistema,
Los muertos no vuelven a morir. Entonces halló la vida, y la vida nadie la toca. La vida es la vida. La vida es la unión, la vida es la comunión, la vida es la relación. La vida es la vida abundante, es esa realidad, y eso nadie lo toca. ¿Es correcto? Sí, muy bonito. Bueno, como es Shabbat, van a ser las 8. Tengo ahorita una charla con otros hermanos. Mañana a las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Créame que esta semana vamos a entrar a mirar los ejemplos que dice, seguir mis pisadas. Vamos a mirar las palabras inéditas del Adón que no se la han usado, que no la han dicho, y vamos a trabajarla. Bueno, vamos a trabajarla. Baruch Hashem por eso. Y vamos a avanzar más en lo que él hizo, dijo y hizo, y no lo que nos han dicho, no lo que ni siquiera hemos leído, sino dentro de los escritos de lo que tenemos, nos ha llegado en unas traducciones, pero allá hay más cosas que el maestro hizo. ¿Correcto? Dijo y hizo. Giné, Baruch Hashem. Entonces, mañana 10 de la mañana tenemos la parashá, así que disfrutes con su familia, que pase esto para tener un Shabbat comunitario, y estoy para ir. Más me interesa a mí que llevemos la palabra no a mí, sino al Eterno. Es que el Eterno no es de edificio, de estructura. Lo necesitamos por costumbre de cosas, pero esto no va a parar. Y este es el propósito, es edificar personas, conectar personas con el Padre, unir personas con el Padre. Y si todos los que estamos en este grupo, que casi vemos unos 100 personas, entendiéramos esto y cumpliéramos ese propósito, logramos llegar a más personas que descubra quién es, qué está haciendo aquí y para dónde va. Bendito sea el Padre. Shalom a todos. Si tienen más inquietudes, por favor, pueden hacer. Aquí voy a estar hasta las 8:10. Entonces, si tienen inquietudes, pueden hacerla, por favor. O aportes. Pero mañana a las 10 de la mañana tenemos la parashá. Bueno, ¿alguien más? Ahí está Wilson. Wilson Quevedo, que es el de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Wilson. Cuéntanos. Oh, maestro, muy interesante este tema. Es muy importante, la verdad. Usted sabe que no fue fácil para mí cuando usted me enseñó acerca del tema del espíritu, que no es algo que se aprende, sino con mucho entendimiento, con mucha sabiduría y con mucha vivencia, con mucha experiencia. Y respecto al propósito del que se está hablando en esta noche, maestro, todos tenemos un propósito, y yo creo, por lo que las experiencias que he vivido, ya venimos con ese chip, venimos ya con esa programación de ese propósito. Recuerda que yo le he dicho pues todas mis experiencias antes de conocer la teología. Antes de conocer la teología, yo consideraba ciertos aspectos y estaban correctos la forma como yo creía en ciertas cosas. La forma como yo, antes de conocer escritura, antes estaba correcto, y lo que yo sentía dentro de mí que podía hacer, que había algo dentro de mí que me decía, esto es así, tú puedes hacerlo y tú puedes alcanzarlo. Pero alguien decía ahorita que la educación nos limita ciertas cosas, el entendimiento que vamos desarrollando en este mundo, en la vida, siempre es limitante. Y nosotros nos vamos mentalizando limitantemente. Y es por eso que ahí viene ese consejo
del Rab Shaul, donde nos dice que hay que renovar el espíritu de nuestra mente a este siglo. Y es real. Y comenzaba diciéndole las experiencias, porque yo siempre he sentido que podía hacer muchas cosas como Superman, muchas cosas como nuestro maestro, como el Mashiach. Cuando empiezo a vivir, y cuando empiezo a acercarme a las escrituras, empiezo a vivir cosas sorprendentes para mí, pero que yo sabía que sí lo podía lograr, como detener las aguas, como no la necesidad de que no llueva tenía en ese momento, de que no lloviera. Y así como yo lo pedí, así se hizo hasta el día que se consideré que ya terminaba mi trabajo y ahí sí podía llover. Y tal cual como yo lo programé, así se dio. Cuando empiezo en las escrituras a escudriñar y a conocer un poco, siento que vuelo más a ese estado que estamos buscando y yo me programo y decidí irme a Bogotá porque sabía que me iba a encontrar, algo, que tenía la necesidad de ir porque ibas a encontrar algo y nos encontramos. Y empezó este conocimiento y empezó, bueno, cuando empecé a conocer la teología de la manera como todos la conocemos, empecé pues a detener ese controlar el espíritu, a controlar el espíritu para que no haga cosas que parece que no son. Entonces, bueno, y a someterse a las autoridades y a someterte a cosas, y ahí me detuve un poco. Luego me ha tocado pasar todos estos procesos para entender, maestro, que puedo programar. Alguna hermana decía hace un momento que Dios tiene las cosas para nosotros y nos sorprende todos los días. Y es así, pero yo creo que ya depende, ya es de nosotros. Por eso el espíritu renovado, el entendimiento encontrado nos libera y cuando nos liberamos nosotros mismos programamos lo que queremos que suceda mañana. Nosotros mismos estamos programando lo que queremos para nosotros, para nuestra familia, para la gente que nos rodea. Queremos que la energía, que la luz emane, proteja, libere, sane. Tantas cosas hermosas, maestro. Entonces, ya tendré la oportunidad algún día de hablar personalmente de muchas experiencias que para mí aún son sorprendentes y que las viví en el momento y de pronto en la religiosidad las veía de otra manera. Hoy cuando reflexiono y empiezo a pensar un poco y las recuerdo y digo cómo pasó, cuál era mi estado para que eso se diera, entonces me sorprendo aún más cuando me acuerdo de cosas y empiezo a renovar mi mente y a renovar y a crecer y a buscar qué es lo que debo hacer, porque he tenido la oportunidad de tener el cielo en mis manos, he tenido la oportunidad de tener grandes cosas importantes en mi vida y he tenido esa conexión con la luz, Se fue la señal. Se te fue la señal, Wilson. Muy interesante el testimonio que nos te está dando. Claro, Wilson lleva más tiempo conmigo, desde que casi ya que 10 años, sí. Aunque hemos estado intermitentes, yo iba a la costa, él es de Santana Magdalena, y fui hasta allá y allá levantamos un grupo en la cual él lidera, y pues hemos estado, ahorita me cuenta de que ha avanzado y el Eterno lo está usando con sanidades, con milagros, lo está usando poderosamente. Entonces me está comentando esos testimonios. Wilson, aló, Wilson, se te fue la señal. Bueno, se le fue la señal. Hasta que él vuelva. ¿Alguien más?
¿Alguien más de los que están aquí en el grupo? El señor Arqui. Hola, Wilson. ¿Ya llegaste? No. Maestro, no, pues Hola, cuéntanos. agradecer el testimonio porque creo que de los testimonios uno aprende tanto, tanto, tanto. Escucharlos es maravilloso. Uno Edifica. podría, sí, edifican mucho. Uno podría entonces afirmar que todos tenemos en común un propósito y es pues llegar al estado de esa conexión divina, ¿sí? Sí, eso es común, sí. Pero ahí Sí, hay pero, particularidades. exacto, pero en lo específico podría afirmarse que algunos están llamados a ser el novio y otros los invitados, o eso depende de la autonomía de cada uno. No, sería injusto. Depende de la determinación de cada uno. Ok, Depende. Por eso dice, y hay un supremo llamamiento. O sea, está para todos, pero eso es ya la decisión que tomemos. Pero en lo ok. particular, como lo presentas Maestro, allí. Hola, Wilson. Estabas hablando y se te fue la señal. sí, se cayó el internet, se va mucho en esta zona. Sí, entonces pues yo estaba diciéndole que usted es lo más antiguo que estaba conmigo y estaba comentando la circunstancia, pero tu testimonio es muy bueno y le estabas diciendo a la comunidad que el Eterno te está usando con sanidades otra vez, pero en un nivel distinto, en la cual has venido entendiendo. Entonces decía Luz que sí, que eso es edificante y que es muy bueno. Por favor, concluye con lo que iniciaste. Sí. Sí, maestro, quería era aportarles lo que mi padre nos ha regalado, que siempre ha estado ahí, o sea, nos ha regalado, no es a mí, no lo quiero decir como lo veíamos cuando estábamos en la religión que me dio a mí. Es que entonces porque maestro, ella le contó alguna vez lo que hacía y quiero compartirlo a mi hermano. Antes de yo conocer todas estas cosas y de vivir todas estas experiencias, y como de la costa, muy tomador, todos los fines de semana, yo llegaba de pronto en un estado bastante avanzado de alcoholamiento. Sin embargo, si alguno de mis hijos tenía fiebre, dolor de cabeza o ella se sentía algo, ella sí en mi estado que estaba, tomaba mi mano y ella dice que no sabía por qué lo hacía, pero ella me ponía mi mano en la cabeza de ellos y se iba el dolor de cabeza, se iba la fiebre y lo mismo si ella tenía algún dolor. Entonces yo decía, eso me ha llevado a pensar ahora que lo hablamos, que lo meditamos, es que esto está en nosotros, está en nosotros, está en cada ser humano. Por eso usted ayer cuando decía que no debemos despreciar a nadie, por muy desechable, perdón por la palabra, pero así es para poderlo expresar, que veamos a una persona por muy ínfima que la podamos ver, no debemos Menospreciarla. de mucho conocimiento y de mucha sabiduría. Claro, estamos de De mucho, acuerdo. de mucho conocimiento y de mucha sabiduría. Entonces, lo que quiero decirle es que Se te está yendo la señal. Pues se cortó allí porque se está yendo la señal y no estamos escuchando nada. Los dones, como le digo, son del espíritu y operan. Y a veces eso nos autoengaña porque ese tipo de manifestación. Hola, Wilson. todo lo que podemos desarrollar nosotros renovando el espíritu y llegar a alcanzar todas estas cosas maravillosas que les digo algo, yo me arrepiento en un tema y es que he tenido la oportunidad de estar conectado con tener el cielo en mis manos, como les decía ahorita, tener el cielo en mis manos.
Baruch Hashem. Bendito el abacado. Sí, está muy mala la señal allá en la costa, Wilson. Muy mala. Muy mala, muy mala. Entonces, como decía, eso nos puede autoengañar porque viendo la manifestación del Señor. Nos Dime, dijo dinos. estas palabras y nos dejó su ejemplo y sí podemos llegar. No es fácil, como decía el maestro hace un momento. Hay muchas cosas que tenemos que quitarnos encima, hay muchas cosas que tenemos que comprender. Pero algo que sí quiero decirle, maestro, y en estos momentos, en esta aceleración de los tiempos y lo que está pasando, hay algo increíble y es que el juicio y la misericordia la vamos a ver inmediatamente. O sea, lo que también algunos hermanos conocen como el karma, o sea, lo que hagamos, eso rápidamente, si es positivo, vamos a ver respuestas positivas inmediatamente. Y si es negativa, inmediatamente vamos a ver también esa consecuencia negativa. Eso está pasando en este tiempo. Me ha venido pasando porque somos duros de corazón y a veces he tenido consecuencias negativas por dudar, por no ser obediente, por muchas cosas que ustedes saben que vivimos a diario. Pero eso también me ha servido para crecer, para entender esto y poder transmitir hoy a todos ustedes que estamos viviendo en un tiempo donde cuando yo hago misericordia, voy a tener multitud de misericordia hacia mí inmediatamente de parte del Creador. Pero que también cuando hago algo negativo, voy a tener consecuencias negativas rápidamente a mi vida. Maestro, gracias por la oportunidad de poder participar y bueno, no, Shabbat Shalom para todos. No, Wilson, todo, vuelta, repito, el Eterno está en nosotros y nos edifica, nos ayuda. Eso se llama que los tiempos se aceleraron, Wilson. Por eso es que recibimos lo negativo, lo positivo rápido, porque los tiempos están acelerados y al acelerar los tiempos se acerca todo. Significa que la Tierra se está moviendo más. Cuando el texto dice que mire cómo dice el texto, ¿sí? Habla de que los días se acortarán. Las 24 horas están ahí, pero si usted consulta la rotación de la Tierra, hoy los científicos están llegando a una conclusión de que se aceleró, se está moviendo más rápido y por eso es que los días están como más cortos, pero son las mismas horas y son los mismos minutos, sino el aceleramiento de todo esto. Entonces, por eso las consecuencias o las bendiciones llegan de esa manera. Bendito sea el Abacadosh por nuestras vidas, a todos. Esta es la punta del iceberg. Esta es la punta de la lanza, no estamos más. Pero sí voy en estas semanas a mirar sobre el ejemplo de nuestro Adón, sobre las palabras que no se han dicho y sobre la renovación de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? En eso y eso estoy estudiando más y más y más de hace mucho tiempo. Cuando yo comento algo ya está de más tiempo. Mis hermanos, muchas bendiciones. Si alguien tiene un comentario o algo, por favor, coméntelo. O si no, nos vemos 10 de la mañana, Juanito, 10 de la mañana, 10 de la mañana nos envíe el link para la parashá. Y ya con la parashá escrita. ¿Sí? ¿Alguien más? No, ninguno, correcto. Entonces espero que el Padre me los bendiga, me los guarde, me les provea y créame que cuando hacemos bondad, tenemos bondad. Cuando somos injustos, nos llega la injusticia. Cuando hacemos las cosas bien, eso es lo que nos llega. Esa es la regla. Mateo 7, 14, 12. Esa es la regla. Lo que haces es lo que te viene. ¿Listo? Shabbat Shalom para todo. Buenas noches. Shabbat Shalom. Gracias, maestro. Chao, gracias. A Shabbat ustedes. Shabbat Shalom. Gracias. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Listo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.